Bienvenidos a la clase virtual de esta jornada. Hoy entraremos a analizar un tema muy específico y valioso dentro de los conceptos jurídicos fundamentales. Trataremos a partir de este momento el tema de la persona jurídica. Algunos estudiantes estaban con la inquietud de cuándo se va a dar ese tema de la persona. Lo dejamos en este periodo porque se piensa realizar en 3 jornadas de clases virtuales porque es un tema eminentemente civilista y que les servirá en su formación académica como estudiantes de Derecho y sobre todo en su formación profesional. Lo que vamos a ver a continuación en estas jornadas es parte de lo que es el curso de Derecho Civil, que ustedes lo recibirán en el próximo semestre, o sea, en el segundo año, y les va a ayudar bastante en su formación. Pues entremos a analizar a la persona jurídica. Comenzamos con sus antecedentes etimológicos. La palabra persona tiene su origen en la Grecia antigua, específicamente dentro del mundo del teatro. La palabra persona servía para designar la máscara con la cual se cubrían el rostro los actores. Dicha máscara recibía nombre de persona, vocablo que más tarde significó el papel que realizaban los representantes de los actores de obras de teatro y por último, conforme la evolución y su transformación, significó hombre ser humano. Quiere decir que en la evolución etimológica de la palabra persona, que comenzó con una simple máscara para cubrirse el rostro, los actores en antigua Grecia, este vocablo persona, personare en griego, terminó utilizándose para identificar jurídicamente al ser humano individuo sujeto. Actualmente se utiliza el vocablo persona. Desde la óptica general jóvenes o corriente, persona puede identificarse como cualquier ser humano, abarcando ambos sexos, o actualmente como se dice género. Desde el punto de vista biológico se refiere al ser humano estudiado en sus características orgánicas y psicológicas, para distinguirlo con las demás formas del reino animal, vegetal y mineral. Desde el ángulo de vista filosófico, se refiere al ser humano buscando su esencia material o espiritual. Y por último, persona, desde el punto de vista que nos interesa jurídico, tanto persona individual como colectiva, como lo desarrollaremos más adelante, es todo ente capaz de ser sujeto de derechos y obligaciones. Esta definición de persona es del tratadista Eduardo García Márquez. Indica García Márquez que desde el punto de vista jurídico la persona es todo ente capaz de ser sujeto de derechos y obligaciones. En la actualidad la categoría de persona jurídica es un concepto jurídico fundamental básico, porque está presente en todas las manifestaciones del derecho. Incluye tanto seres humanos individualmente hablando, como determinado grupo de personas, asociaciones o colectivizaciones de personas a las que el derecho les reconoce como sujetos de derecho, con personalidad jurídica y por ende con capacidad para adquirir derechos y obligaciones. De manera tal que este concepto jurídico fundamental comprende todo el ámbito del derecho. Este concepto ha abandonado el campo del derecho civil, donde es un concepto básico y fundamental. Y ahora el concepto fundamental personal, además del ámbito civil, se ha extendido a otras ramas del derecho: penal, laboral, constitucional, mercantil, notarial, administrativo, entre otros. Quiere indicar que la persona se identifica en 2 ámbitos: la persona individual, que somos todos los seres humanos identificados como entes capaces de adquirir derechos y obligaciones, y las personas jurídicas colectivas, que son grupos de personas que se unen con un determinado fin, asociaciones,
agrupaciones, grupos colectivos de seres humanos que se unen con una finalidad en la cual el propio derecho y el Estado le reconoce personalidad jurídica como entes también para adquirir derechos y obligaciones, pero a través de un representante legal. Y ese término persona, que inició en su ámbito del derecho civil, por lo amplio y complejo y extendible del vocablo, se ha ido a identificar otras ramas del derecho, como el derecho penal, laboral, mercantil, notarial, administrativo, entre otras ramas del derecho. Pues bien, viendo de este punto de vista, pasemos a la clasificación de las personas jurídicas. Las personas jurídicas se clasifican en dos ámbitos. Uno, persona jurídica individual y dos, persona jurídica colectiva. Hablemos a continuación y desarrollemos la persona jurídica individual. La persona jurídica individual está constituida por el ser humano o individuo en cuanto a ser capaz de adquirir derechos y obligaciones dentro del mundo de lo jurídico. Lo que delimita a la persona jurídica individual es el actuar dentro de sus relaciones propias con otros seres humanos, en donde el derecho le va a otorgar capacidades y elementos de adquirir esos derechos y obligaciones. Al hablar de la persona jurídica individual, Máximo Pacheco indica que constituye la persona jurídica propiamente hablando como ser humano, en las relaciones que entabla con otras personas, donde se ve prevista las normas jurídicas como supuestos de determinadas consecuencias, en donde el ser humano va a adquirir una personalidad jurídica, que el cual va a comenzar con su nacimiento y terminará con la muerte. En base a lo anterior, podemos afirmar que la persona jurídica individual es la esfera del ser humano dentro del cual el derecho le otorga facultades e impone obligaciones durante su existencia, concediéndole personalidad para actuar en y dentro del mundo de lo jurídico y capacidad para actuar dentro del mundo del ejercicio de sus derechos y obligaciones. Pero aquí encontramos un término muy importante. Nos indica la palabra personalidad, que el derecho le otorga al individuo, al ser humano, o sea, es decir, a la persona jurídica individual, personalidad, que lo acompaña desde su nacimiento y termina con la muerte. Y nos preguntamos, ¿qué es la personalidad desde el punto de vista jurídico? Personalidad, jóvenes, es la envoltura jurídica que permite a la persona actuar en el mundo de lo jurídico como sujeto del derecho que la acompaña durante toda su existencia. ¿Qué quiere decir esto de personalidad? Cuando nosotros nacemos, el derecho nos otorga una investidura jurídica, una envoltura que nos va a acompañar desde que nacemos y va a terminar hasta nuestro fallecimiento dentro de todo el ámbito de lo que es nuestras relaciones jurídicas dentro del ámbito del derecho. Esta personalidad son características, cualidades elementales que todos los seres humanos las tenemos, que son nuestros atributos que nos identifican con los demás. Esta investidura jurídica, esta envoltura jurídica que el derecho nos otorga desde que nacemos y que nos acompaña hasta nuestra existencia para actuar dentro del mundo de lo jurídico, a esto se le denomina personalidad. Estos atributos, como vamos a ver más adelante, son la capacidad jurídica, el nombre, el estado civil, la nacionalidad, el domicilio y el patrimonio. Son características propias que todas las personas tenemos para identificarnos unas de otras y nos diferencian sobre los demás. Y esos atributos están inmersos en nuestra personalidad, en esa investidura jurídica
que el derecho nos otorga para actuar en el mundo de lo jurídico, de nuestras relaciones con los demás seres humanos, que nos va a acompañar desde nuestro nacimiento y terminará hasta la muerte. A esta investidura jurídica se le conoce con el nombre de personalidad. Pues bien, existen varias teorías jóvenes que explican el nacimiento de la personalidad en la persona jurídica individual. La primera teoría es la teoría del nacimiento. Esta teoría del nacimiento sostiene que se adquiere personalidad jurídica desde el momento en que el feto es separado del claustro materno. ¿Qué quiere decir esto? Que comienza la personalidad jurídica desde que un ser humano es separado del claustro materno de la madre, es decir, desde el momento en que se hace el corte del cordón umbilical y se separa del claustro materno de la madre, ahí el ser humano adquiere personalidad, adquiere la protección jurídica del Estado y lo acompañará hasta que prácticamente conlleve a su fin. Esta es la teoría del nacimiento. De una teoría que habla de la personalidad jurídica, la persona jurídica individual, es la teoría de la concepción. La teoría de la concepción indica que la personalidad surge desde el momento en que se es concebido. Esa sostiene que desde el momento hay concepción o se es concebido desde el momento en que el óvulo se une al espermatozoide. Quiere decir que el momento en que se da la fecundación en una relación sexual, que el óvulo se une al espermatozoide, que es la teoría de la concepción, esta teoría indica que de ahí surge la personalidad, surge la protección jurídica del derecho y del Estado, porque hay un ser humano que se comienza a formar en el vientre de la madre y es sujeto de protección jurídica por parte del derecho. Por eso muchos países de nuestro orbe prohíbe el aborto, porque el aborto lo que implica es prácticamente eliminar y quitarle la vida a un ser humano en potencia que se está formando en el vientre de la madre. Por eso es punible el aborto en nuestro medio, porque el derecho y el Estado garantizan la vida desde que el ser humano es concebido, desde que el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Ahí entra la protección jurídica y la tutela jurídica del derecho, como objeto también del derecho de protección de la vida de todo aquel que está por nacer. Esto lo establece la teoría de la concepción. La tercera teoría que nos explica sobre el origen o surgimiento de la personalidad jurídica en la persona jurídica individual es la teoría de la viabilidad. La teoría de la viabilidad indica que no basta con que se dé el nacimiento, sino que además, para que surja la personalidad jurídica en una persona, es requisito indispensable que el mismo nazca vivo, es decir, que tenga signos vitales de existencia. Quiere decir que además del nacimiento, del alumbramiento del ser humano, este niño tiene que tener signos vitales de existencia, que demuestre signos de que está vivo, que pueda respirar, que pueda moverse, que pueda prácticamente hacer lo que un niño recién nacido realiza. Desde el momento en que se es viable un ser humano, dice que surge la personalidad jurídica en la persona jurídica individual. Surge desde el momento en que el derecho le otorga esa protección jurídica que lo va a acompañar hasta su existencia. Esta es la teoría de la viabilidad. Que nazca vivo, que tenga signos vitales de existencia. Pues bien, ustedes preguntarán, ¿cuál de estas tres teorías adopta la legislación civil guatemalteca? La legislación civil guatemalteca, jóvenes, adopta una posición ecléctica. Entonces, quiere decir que tenemos una cuarta teoría.
La teoría ecléctica lo que hace es unificar las tres teorías anteriores del surgimiento de la personalidad jurídica en la persona jurídica individual. Hace la unión de la teoría del nacimiento, de la teoría de la concepción y de la teoría de la viabilidad. Esta significa que es la combinación de las tres anteriores. Y miremos qué es lo que dice para nuestro efecto el Código Civil en su artículo número 1. El artículo número 1 del Código Civil indica lo siguiente. Personalidad. La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Aquí tenemos la teoría del nacimiento. La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Primera teoría. Sin embargo, dice el código en su artículo 1, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favoreza. ¿Quién es el que está por nacer y se le considerará nacido para todo lo que le favorezca? Al concebido. O sea que aquí tenemos la segunda teoría, la teoría de la concepción. Y termina ese artículo con lo siguiente. Siempre que nazca en condiciones de viabilidad. O sea, y se debe nacer la persona en condiciones de viabilidad. La tercera teoría, la teoría de la viabilidad. O sea, que reitero, nuestro Código Civil adopta una posición ecléctica. O sea, la cuarta teoría ecléctica, que es la combinación de las tres teorías anteriores, repito, teoría del nacimiento, teoría de la concepción y la teoría de la viabilidad. Esta es la posición que adopta el Código Civil guatemalteco en su artículo 1, que esta actitud únicamente es considerada para ser sujeto de derecho. Miremos a continuación en qué momentos el ser humano deja de tener personalidad jurídica y termina su existencia como persona jurídica individual. Antiguamente el derecho establecía la denominada muerte civil, que consistía en excluir del mundo de lo jurídico a la persona que llegara a determinada edad por razón de deuda, esclavitud o prisión, se le negaba tal caridad aunque siguiera viviendo desde el punto de vista biológico. Miren cómo era esto antes en la legislación, que a las personas cuando llegaban a determinada edad, o sea, una tercera edad, como hoy podemos identificarla, que si usted tenía una deuda, era esclavo o estaba preso, se le negaba tal calidad como persona, aunque siguiera viviendo desde el punto de vista biológico. O sea, usted deja de ser sujeto de derechos y obligaciones y se le eliminan todos sus atributos como personalidad jurídica. Bueno, eso fue en la época antigua. Actualmente, gracias a Dios, esto ya no existe. Y existe el consenso en las legislaciones del mundo y en la doctrina acerca que la personalidad jurídica termina con la muerte física de la persona jurídica individual. Es decir, cuando cesan los signos vitales de su existencia. Para establecer la muerte cierta, jóvenes, y bien determinada, debe ser certificada por médico forense y probada con la certificación de la partida de defunción. Quiere decir que actualmente para poder dar por finalizada la persona jurídica, la personalidad jurídica en la persona jurídica individual, deben de cesar los signos vitales de existencia para establecer el hecho de su muerte. ¿Cómo se comprueba la muerte bien cierta y determinada? Reitero. Uno, con el certificado del médico forense y probada con la certificación de la partida de defunción. Bien, hablemos de otro tema importante. Hablemos de personería.
Muchos de ustedes han escuchado esta palabra y muchas veces crea confusión. Miremos qué significa la palabra personería. La personería, jóvenes, es la representación que se ejercita legalmente de una persona a otra. Quiere decir, cuando usted representa legalmente a otra persona, a esta representación legal recibe nombre de personería, el nombre técnico que recibe la palabra con la cual usted puede representar legalmente a otra persona, eso se denomina personería. Yo ejercito la personería, se dice. Se debe entender que usted está representando legalmente a otra persona. ¿En qué casos se acredita la personería? Existen 4 formas de acreditar la personería. La personería se ejercita, la primera es la representación legal. La representación legal, jóvenes, la representación legal se ejercita con el caso de las personas menores de edad. Se acredita con la certificación de la partida de nacimiento. Quiere decir que los padres en el ejercicio de la patria potestad van a acreditar la representación de sus hijos, ejerciendo esa personería con la certificación de la partida de nacimiento. Y en caso de aquellos niños que se encuentren en centros de asistencia para menores, los representará el director de los centros de protección de menores con su nombramiento. Ellos ejercitan la personería que se denomina representación legal. Existe otro tipo de personería que es la representación judicial, que es la que se acredita con la certificación del auto o sentencia emitida por juez competente. Y aquí prácticamente la representación judicial la emiten los órganos jurisdiccionales, es decir, los tribunales de justicia. El juez competente extiende la certificación o el auto, en lo cual emite una sentencia que acuerde que usted es representante judicial de una persona. En el caso de menores, la representación judicial recibe el nombre de tutela, o sea, tutores. El tercer tipo de representación que se acredita en la personería es la testamentaria. La representación testamentaria es la que proviene de un testamento declarado legalmente válido como última declaración de voluntad de quien lo otorgó. En la misma ha sido dispuesta esta misma representación. Tiene que haber sido dispuesta por el testador antes de su muerte. El representante legal de un menor de edad en un testamento para sus bienes, derechos y obligaciones se le denomina albacea. El albacea es el representante que se nombra en el testamento para el caso de menores en la administración de bienes. Y el testamento, la representación testamentaria se acredita con el testamento declarado válido bajo los procedimientos legales que establece la ley. Y la cuarta representación de la personería es la representación voluntaria. Esta representación voluntaria se deviene del imperio de la declaración de la voluntad humana establecida en la ley, en el marco de las libertades jurídicas de las personas. En el caso de esto prácticamente la representación voluntaria, que es del acuerdo espontáneo de las libertades de las personas en la declaración de voluntad como un acto jurídico, donde se va a transmitir, crear, modificar, extinguir derechos y obligaciones porque se hacen con esa intención. En esa declaración de voluntad existe la personería voluntaria, y esa es la que se otorga en los famosos mandatos comúnmente llamadas cartas poderes. ¿Y cómo se acredita eso? Con el poder debidamente registrado
en el registro de poderes del Archivo General de Protocolos de la Corte Suprema de Justicia. Con ese mandato poder legalmente registrado se acredita la representación legal que se denomina voluntaria. Quiere decir que, reiterando y concretizando, existen 4 tipos de personería. La representación legal, como su nombre indica, la que se ejercita con la certificación de nacimiento en caso de menores, para menores de edad, y aquellos que no tuvieran padres, con la certificación de nombramiento de directores de los centros de protección para menores. La segunda representación es la representación judicial, la que emite un juez por un órgano jurisdiccional competente, o sea, un juez donde se emite un auto, una sentencia, en donde se nombra representante judicial de un menor de edad, por la mayoría de veces, que se llama tutor. La tercera representación legal de la personería que existe es la testamentaria, la que se hace constar en el testamento prácticamente por la voluntad del testador y se acredita con el testamento declarado válidamente. Y la cuarta personería es la voluntaria, la que nace comúnmente del acuerdo de voluntad de las personas en las libertades jurídicas que existen, llamado comúnmente mandato o poder, y ese se acredita con el registro del mandato debidamente inscrito y registrado en el registro de poderes del Archivo General de Protocolos de la Corte Suprema de Justicia. Bien, pasemos al tema de los atributos de la persona jurídica individual. Los atributos de las personas jurídicas individuales están constituidos por el conjunto de facultades, características y situaciones que le permiten viabilizar al ser humano o a la persona dentro del mundo de lo jurídico. Máximo Pacheco concibe estos atributos con una serie de cualidades, propiedades o prerrogativas que pertenecen a la persona, al ser humano, solo por el hecho de serlo. Estas características, cualidades y prerrogativas que todos nosotros como personas, como seres humanos tenemos, son nuestros atributos y conforman parte de nuestra personalidad jurídica, de esa investidura jurídica que el derecho nos otorga y el Estado desde que nacemos y termina hasta que se extingue la vida, hasta el fallecimiento del ser humano. ¿Cuáles son esos atributos de la persona jurídica individual? Son: 1. Capacidad jurídica. 2. Nombre. 3. Nacionalidad. 4. Domicilio. 5. Patrimonio. Y 6. Estado civil. Quiere decir que los atributos de la persona jurídica individual son: 1. Capacidad jurídica. 2. Nombre civil. 3. Nacionalidad. 4. Domicilio. 5. Patrimonio. Y 6. Estado civil. Son esas cualidades, prerrogativas o características individuales que nos otorgan a nosotros para actuar en el mundo de lo jurídico y que nos van a diferenciar con las demás personas o seres humanos. Esos se llaman atributos de la persona jurídica individual. Analicemos el primer atributo de la persona jurídica individual. La capacidad jurídica. La capacidad jurídica es un atributo de la persona jurídica individual. Esta capacidad jurídica como atributo de la persona jurídica individual es derivado de la personalidad y se puede definir a la capacidad jurídica como la actitud que tienen las personas jurídicas individuales para ser sujetos de una relación jurídica, adquiriendo derechos y contrayendo obligaciones. También se dice que es la actitud que tiene el ser humano para ser sujeto de relaciones jurídicas. En pocas palabras, la capacidad jurídica es la aptitud de ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. ¿Qué diferencia hay entre capacidad jurídica, personalidad? Miremos a continuación.
Recordemos que la personalidad debe entenderse como la investidura jurídica que cubre o recubre a un ser humano durante toda su existencia, lo cual le permite entrar en el mundo de lo jurídico para ser sujeto de derechos y obligaciones por medio de las normas jurídicas que lo van a acompañar desde su nacimiento y terminará con la muerte de la persona jurídica individual. En cambio, la capacidad jurídica es un atributo de esa personalidad jurídica y es la aptitud que nosotros como seres humanos o personas jurídicamente individuales tenemos para ser sujeto de derechos y obligaciones en el mundo de lo jurídico. La actitud de ser de sujeto activo y pasivo dentro de nuestras relaciones jurídicas. La capacidad jurídica comprende dos tipos de capacidades. Uno, la capacidad de goce y dos, la capacidad de ejercicio. Quiere decir que la capacidad jurídica se conforma de dos formas: capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce, jóvenes, es el grado de aptitud que tiene la persona para ser titular de derechos y obligaciones y ser sujeto de relaciones jurídicas, pero ejercitándolo únicamente por medio de sus representantes legales. Esta capacidad de goce es inherente a todos los seres humanos y comienza con el nacimiento y llega hasta que la persona jurídica individual adquiere la mayoría de edad. En Guatemala se adquiere la mayoría de edad a los 18 años, aunque hay casos en que se sigue con el mismo estatus, como sucede con las enfermedades mentales y otros casos especiales, entre ellos la tutela. Quiere decir que la capacidad de goce es la actitud que tiene toda persona para ser titular de derechos y obligaciones. Pero ¿bajo qué condición? Que únicamente la pueden ejercer los que tienen la representación legal, quienes ejercitan la patria potestad, o sea, comúnmente los padres. Esta capacidad de goce es inherente para todos los menores de edad y termina cuando uno cumple la mayoría de edad. En Guatemala, como se dice, a los 18 años. Ahí termina la capacidad de goce. Para poder darle realidad a la capacidad de goce, su ejercicio corresponde a quien la represente, ya que conocemos los diferentes tipos de representación que se pueden ejercitar en la capacidad de goce. La primera es la capacidad legal. Esta es la que determina, la capacidad legal la determina la ley para los menores de edad. Esta la ejercitan los padres en el ejercicio de la patria potestad, que corresponden a los padres de los menores. La segunda capacidad de representación en la capacidad de goce es la judicial. Esta es la representación que otorgan los tribunales de justicia a través de la tutela, en caso de limitación de los padres para ejercer la patria potestad de los menores o bien por incapacidad judicial. Y la tercera representación es la testamentaria, que es la que dispone la persona para después de su muerte con plena capacidad de goce y de ejercicio, perdón, en cuanto al cumplimiento de los actos de última voluntad para después de su muerte. Y se establece en el testamento. Quiere decir que existen tres tipos de representaciones legales en la capacidad de goce que pueden ejercitarse a través, la primera, la legal, que la ejercitan los padres en el ejercicio de la patria potestad de los menores de edad. La judicial, la que establecen los tribunales o los órganos jurisdiccionales cuando se limita el derecho a los padres del ejercicio de la patria potestad, nombrando un tutor o en casos de incapacidad judicial. Y la representación testamentaria, que es la que dispone una persona para después de su muerte a través del testamento
como declaración de voluntad en el pleno ejercicio de capacidad de goce y de ejercicio, en cuanto los actos de cumplimiento de última voluntad para después de su muerte. Miremos la capacidad de ejercicio, el segundo tipo de capacidad civil. La capacidad de ejercicio también es la capacidad, se le denomina capacidad plena a la capacidad de ejercicio, pues no solo abarca la actitud de ser titular de derechos y obligaciones, sino la de ejercitar por nosotros mismos nuestras obligaciones y derechos como carácter de sujeto activo y pasivo de nuestras relaciones jurídicas. Esta capacidad de obrar se trasciende más allá de la capacidad de goce. Se adquiere en el caso de la persona jurídica individual cuando se cumple la mayoría de edad, reitero, en nuestro medio a los 18 años, y termina con la muerte. Sobre la edad en que se adquiere la capacidad de ejercicio no existe uniformidad en las diversas legislaciones, pues algunos toman los 18 años y otros los 21 o 22 años. En Guatemala, la capacidad civil o la capacidad de ejercicio, la capacidad plena, se adquiere cuando se cumple los 18 años de edad. Quiere decir que la capacidad de ejercicio y la o capacidad plena es la capacidad que tenemos nosotros las personas individuales para ejercitar por nosotros mismos nuestros derechos y obligaciones y actuar en el mundo de las relaciones jurídicas en el ámbito del derecho, y se adquiere con la mayoría de edad. En Guatemala, a los 18 años. Pero hablemos a continuación de otro fenómeno que se puede dar en relación a la capacidad civil. Y existe la incapacidad civil. No obstante, jóvenes, que la regla general es que la capacidad de ejercicio se adquiere con la mayoría de edad, hay casos en que la capacidad de ejercicio se puede perder, o sea, no se puede ejercitar. ¿En qué casos se puede perder la capacidad de ejercicio? 1. Cuando existe enfermedad mental permanente. 2. Cuando existe enfermedad mental transitoria. 3. Los ebrios consuetudinarios. 4. Se puede perder también por la drogadicción crónica y algunos defectos físicos como la ceguera por nacimiento o sordomudez, siempre y cuando estos últimos, la ceguera por nacimiento o sordomudez, las personas no puedan ejercitarse por sí mismos. No, si se pueden ejercitar, no pueden ser declarados incapaces civilmente. Repito, los grados en los cuales se puede declarar la incapacidad civil son por trastorno mental permanente, trastorno mental transitorio, ebriedad consuetudinaria, drogadicción crónica y en unos casos excepcionales la ceguera congénita y la sordumez, siempre y cuando estas últimas personas no puedan hacerse valer por sí mismos. Si pueden hacerse valer por sí mismos, son capaces civilmente. Para declarar la incapacidad civil, jóvenes, debe ser declarada por un juez competente. A esta incapacidad civil se le denomina estado de interdicción y debe ser declarada por un juez plenamente competente. Este juez competente para declarar la incapacidad civil, jóvenes, es una excepción, dice, que por razones de seguridad del tráfico jurídico se dicta un procedimiento por medio del cual se hace realidad esta incapacidad y se le denomina estado de interdicción. La declaración de interdicción debe ser declarada por juez competente. Su efecto de la sentencia firme que declara la interdicción da la declaración de incapacidad civil y crea la obligación de nombrar un representante legal para la persona interdicta, es decir, que es declarada incapaz civilmente. Por consiguiente, se puede inferir que la incapacidad civil es el estado civil
de la persona física que se declara judicialmente cuando ocurre en ella alguna de las causas establecidas por la ley. Esto lo tenemos regulado de la incapacidad civil, jóvenes. Lo tenemos regulado en los artículos 9 del Código Civil, que indica lo siguiente: los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los prive de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a sus familias graves perjuicios económicos. La declaración de interdicción produce desde la fecha en que se establece en sentencia firme la incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos, pero los actos anteriores a tal declaratoria pueden ser anulados si se probare que la incapacidad existe notoriamente en la época en que se verificó. Artículo 10 también estipula: las perturbaciones mentales transitorias no determinan la incapacidad de obrar, pero son nulas las declaraciones de voluntad emitidas en tales situaciones. La interdicción puede ser solicitada indistintamente por el Ministerio Público, los parientes del incapacitado o las personas que tengan contra él alguna acción que deducir, y termina cuando cesa la causal que la motivó y así lo declare la autoridad judicial, a instancia de quienes tienen derecho a pedir por el mismo declarado incapaz. Y el artículo 13 dice: quienes padezcan de ceguera congénita o adquirida en la infancia y los sordomudos tienen incapacidad civil para ejercitar sus derechos, pero son capaces los que pueden expresar su voluntad de manera indubitable, o sea, de manera expresa y espontánea, que pueda hacerse entender. Y el artículo 14 indica: los incapaces pueden ejercitar sus derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes legales. Quiere decir que la incapacidad civil, reitero, se define como el estado civil de la persona física que se declara judicialmente cuando ocurre en ella alguna de las causas establecidas en la ley. A eso se le denomina incapacidad civil. Y el estado que lo declara se denomina estado de interdicción. Bien, con eso terminamos la primera parte de la persona jurídica individual. Ya hemos tratado de eliminar, de hacerla en tres clases virtuales para que pueda ser comprensible paso a paso del tema de la persona jurídica, que es un tema eminentemente civilista, un tema amplio para poderlo comprender y entender. Espero que en esta clase hayamos comprendido y aprendido muchas cosas del mundo civil de la persona jurídica individual. La segunda parte, como seguiremos con los otros atributos de la persona jurídica individual. Prácticamente cualquier duda que usted tenga sobre esto, pues la puede hacer valer por los medios y los canales establecidos de nuestra comunicación. Les deseo una feliz jornada y hasta la próxima, jóvenes.